Odebrecht involucra a gobiernos de 12 países. Expresidentes y funcionarios han sido detenidos y otros están bajo investigación. Colegio Cundinamarca, madres comunitarias aseguran que recibieron alimentos en avanzado estado de descomposición y que iban a ser entregados a cientos de niños. La comunidad cristiana Agua Viva, movimiento religioso ligado al partido fujimorista y que promueve una dura oposición a los derechos de género en Perú, sería investigada por lavado de activos. Tanto la iglesia como sus directivos habrían adquirido en poco tiempo decenas de costosos inmuebles. Un pastor evangélico que predicaba al interior de cárceles hace una semana mostraba con orgullo que por fin sus papeles de antecedentes estaban limpios. Hoy, no obstante, nuevamente fue detenido y se le acusa de traficar drogas a solo metros de distintos colegios. Y por otra parte, los Juegos Olímpicos de Río 2016 son investigados por la Policía Federal de Brasil. ¿Qué cree? Presunta compra de votos para recibir la sede. Se cree que el presidente del Comité Olímpico brasileño, Carlos Nusman, a quien ya le bloquearon sus bienes, será presentado para declarar porque compró los votos del Comité Olímpico Internacional para hacer... Ayúdanos a combatir la corrupción. Esto tiene que acabar ya. ¿Qué vas a hacer tú? Cambiemos esta situación ahora. Corrupción en el lavado de activos y en el narcotráfico. Esto no acaba. Desde la construcción hasta el dinero de niños necesitados, en todas partes vemos corrupción. Aún en el deporte, nadie se queda por fuera. Este problema de la corrupción ha dañado nuestra sociedad. Deportivos, culturales, políticos, comerciales, en todos los ámbitos hay corrupción. Pero, ¿dónde inicia todo esto? Empecemos por saber qué es la corrupción. Esta puede ser considerada como el abuso de poder o de confianza para ganar un beneficio individual, sin importar las demás personas. Esto ocurre cuando alguien solicita, entrega o recibe bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones. Si nosotros queremos transformar esta situación, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de corrupción, enseñando a los jóvenes, a nosotros mismos con valores y principios. Debes ser tú quien le dice no a la corrupción. Así es, Ami. Como adolescentes queremos tomar la decisión de marcar la diferencia, no de quedarnos de brazos cruzados viendo cómo cada día ocurren nuevos casos de corrupción. No, queremos ser de esa generación que le dice no a la corrupción, para poder transformar la sociedad en un corto, mediano y largo plazo. Sí, porque la Biblia dice, si instruimos al joven en su camino y sus disposiciones, cuando fuere viejo no se apartará de ella. Nosotros necesitamos aprender desde ya que la palabra de Dios nos ayuda a ser mejores personas, porque allí encontramos esos principios y valores que van a hacer de nuestra vida una vida recta hasta el final. Si nosotros además entendemos que dentro de la iglesia el Señor nos dice, no habrá dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de los ojos de Jehová. Entonces entendamos que nosotros como cristianos podemos hacer la diferencia. Debemos ser íntegros de corazón con nuestras acciones, tomando el ejemplo que nuestros padres nos inculcan diariamente. Y si no es así, ¿qué? Tomar el ejemplo que la palabra de Dios nos dice, tomar esos valores y principios. Corrupción. En todos lados vemos corrupción. Así es, incluso en la Biblia podemos ver casos de ello. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús existía un grupo de personas llamados los recaudadores de impuestos. Este es el caso de Mateo y Zaqueo. Ellos trabajaban para el Imperio Romano cobrando esos impuestos, pero ellos lo hacían de una manera exagerada, robando a su mismo pueblo. Y aún así, Jesús llamó a Mateo para que fuera su discípulo. Durante ese tiempo en el que Mateo caminó con Jesús, recibió sus enseñanzas, pudo caminar con él, pudo estar cara a cara, tener un encuentro personal con él y dejar esos malos actos. Luego podemos ver que ahora en nuestras Biblias tenemos un evangelio, el evangelio según San Mateo. Otro caso es el de los soldados que custodiaban el sepulcro, la piedra que tapaba la tumba de Jesús luego de que él fue crucificado. Cuando Jesús resucitó y ya no encontraban el cuerpo allí, los sacerdotes y principales del pueblo les pagaron una suma de dinero para que ellos no dijeran nada. Ellos estaban abusando de su poder y estaban intentando callar a estos soldados para que no dijeran nada, aunque lo lograron. Pero aún así, el propósito del Señor se cumplió. Permitió que sus discípulos y las mujeres pudieran ver y entender que Jesús había resucitado. Y así podemos ver cómo nosotros ahora podemos ser testigos de ello.
También Judas Iscariote. Él fue uno de los 12 discípulos que caminó con Jesús, que recibió de primera mano todas las enseñanzas que él tenía, ese amor, la paciencia, el conocimiento que venía de él. Incluso pudo ver milagros, sanidades, prodigios, pero en su corazón había codicia. Por esta codicia él sustraía de la bolsa del dinero, de las ofrendas, de los diezmos que eran para el Señor y para la obra, pero él sustraía ese dinero, lo robaba. Luego podemos ver que por 30 piezas de plata vendió a su maestro, con quien había caminado durante ese tiempo, lo vendió. Pero ahora, en la actualidad, podemos ver cómo personas venden sus principios y valores, sus convicciones, las venden por un beneficio a cambio, un favor, dinero. Y esto no está bien, esto es corrupción, esto está mal, esto no agrada al Señor, esto es un pecado y es algo que tenemos que entender. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver cómo ya la sociedad estaba siendo permeada por la corrupción. Miqueas capítulo 7 versículo 3. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir. Y todos complacen su codicia. ¿Corrupción? Así es, esto es corrupción. Pero en la actualidad estamos viendo lo mismo. Un abogado le paga a un juez para que declare a su cliente inocente, aunque haya sido culpable. También en Génesis 27, cuando Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano Esaú, y aún en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, cuando Ananías y Zafira no cumplieron con su palabra y corrompieron su corazón y mintieron al Espíritu Santo. Otro caso está en Génesis 39, la esposa de Potifar, que en otra forma de corrupción abusó de su poder que tenía para tentar a José tratando de conquistarlo. Desde el enfoque bíblico es importante entender que la palabra enseña en Gálatas 6:8 que aquellos que siembran para su carne recogen corrupción. Así que nosotros decíamos que vamos a ser diferentes. Que no vamos a alimentar nuestra carne, que no vamos a dañar nuestra sociedad. Por el contrario, tenemos nosotros que tomar esos valores y principios, ser esos hombres y mujeres que llevan a nuestro país a otro nivel. Sabemos que no podemos evitar la corrupción en un 100%. Y es verdad. Pues ya que muchas personas pueden ser guiadas por sus pasiones, por su carne, por la codicia y querer enriquecerse rápido. Pero sabemos que eso a la larga, esa codicia, termina llevando a la corrupción. Al contrario, queremos ser de esa generación que decide enseñar en la palabra, pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo puro, en lo perfecto, en eso de buen nombre. Y como dice Proverbios 22:5, sobre el camino del corrupto, un camino que es solo apariencia, que resulta ser traicionero. Si miramos a los corruptos, terminan en cárceles o arruinados con vidas totalmente destruidas, porque la paga de pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Proverbios 22:5-6 dice: los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ahora, muchachos, ¿qué decisión van a tomar? ¿Van a tomar el camino de la corrupción? ¿O vas a ser de esa generación de transformadores y guerreros? Tuya es la decisión. Gracias por haber participado en nuestra encuesta de entrada. Para nosotros es muy valiosa tu opinión. Esperamos que este video haya sido de edificación para tu vida y que lo hayas podido disfrutar. A continuación te dejaremos con nuestra encuesta de salida. Por favor, respóndela a conciencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.